Y para mí, amigos de nuestro programa, nuestro especial de Viernes de Misterio, que realizamos aquí en Nocturna de RCN, para mí es un placer tener a un gran personaje esta noche que más que un maestro, más que un seguidor, más que una persona que yo admiro mucho, quiero que conversemos como un amigo, como una persona que es transparente y es abierta hacia los semejantes y que ha hecho cosas maravillosas por la humanidad y por los colombianos. Esto es muy interesante. Quiero que nos sigan esta entrevista, que conozcan a nuestro personaje y conozcan del tema que vamos a hablar porque es fascinante. Siguiéndonos en el canal de YouTube, que es Pandemia Misterio. También pueden seguirnos en nuestro Twitter, en mi cuenta personal, @da. Y también escríbanos al correo electrónico que es misteriopandemia@gmail.com. Tenemos un Instagram también, pandemia misterio _ síganos ahí y podemos hablar de tantas cosas que ocurren en este mundo que nos deja sin palabras. Siempre nos deja sin palabras. Hay cosas que no tienen explicación aparentemente razonable. Nuestro invitado es don Armando Martí, un investigador de la misteriosa mente humana, puedo decirlo así. Es un psíquico, un logoterapeuta, como él también se ha definido y le gusta que le digan logoterapeuta. Se ha interesado por los fenómenos paranormales, por fenómenos como por ejemplo la hipnosis y el comportamiento humano. Y es un personaje tan maravilloso que lo hemos visto alrededor o rodeado mejor o acompañado de grandes personajes como el Dalai Lama, por ejemplo, el Dalai Lama y también el Papa Francisco. Y ahora pues él me da el honor de acompañarlo, así sea virtualmente, en esta conversación. En este episodio de Viernes de Misterio, maestro Armando Martí, gracias por su compañía y gracias por estar aquí con nosotros. Diego, gracias. Si bien es cierto que he tenido contacto con muchos seres humanos de grandes vibraciones y grandes misterios, yo sigo siendo humano, cometiendo errores en mi vibración baja, tratando de, como decía Carl Jung, la cosa más terrible es tratar de aceptarte a ti mismo. Eso sí es difícil, tratar de conocerme, aceptarme en ese monstruo que tenemos todos adentro, que es un verdadero misterio, y en ese disfraz que nos ponemos todos para ocultar ese monstruo. Entonces, ahí sigo diariamente en ese misterio de pandemia entre mirar mi sombra, abrazar mi sombra y encontrar mi luz. Y en ese camino, que es el del viajero interior, he podido tener muchas experiencias y conocer personajes maravillosos que han llenado mi vida de mucha luz, de muchas enseñanzas. Desde la pequeña persona que recicla con su hijita y veo que en Venezuela esa señora tenía clase media alta y que hoy está recogiendo basura porque sabe que eso le representa la comida de sus dos hijas. Y con toda la humildad, porque el trabajo no es deshonra, me dice, esta es mi historia. Desde esa parte que me fascina explorar, al Dalai Lama, al Papa, a los presidentes, a los ministros, esa es la humanidad. Arriba y abajo, abajo y arriba. Es que hay un principio, Armando, que nosotros vemos y estamos acostumbrados porque estamos en este mundo de los sentidos, en ver las cosas abstractas, ¿no? Lo tangible, lo material, pero lo cierto es que somos nosotros un principio universal, es que nosotros somos energía y eso significa muchas cosas, ¿no? Es que el problema es que no sabemos observar. Nos han programado el chip en la cabeza de que debemos emplear el tiempo porque el tiempo es oro y el que lo pierde, pierde un tesoro. Eso me lo decía mi abuelita, me lo decía mi papá. Eso es una falacia, es una falsedad. Cuando tú te desaceleras, cuando tú puedes quedarte quieto y ser dueño de tu tiempo, ahí es cuando empieza realmente uno el verdadero tesoro, porque puede observar cosas como la señora de Venezuela y su hijo, o el Dalai Lama y su dolor de rodillas. Entonces, cuando yo me dedico a vivir sin prisa,
y hacer cosas pequeñas para grandes cambios en mi interior, ahí estoy viviendo con mi calidad de vida. Seguramente ya son los años que me entraron, Diego, pero estoy pensando en que no vale la pena seguir acelerado para nada. Es verdad, porque para nosotros, a nosotros nos afecta el espacio-tiempo, pero en otros planos de la existencia, pues el espacio y el tiempo que a nosotros nos afecta no es, para ese espacio-tiempo no es nada, para ese otro plano. Armando Martí, quiero, antes de entrar de lleno con nuestro tema de esta noche en Viernes de Misterio, quiero simplemente recordar un episodio que muchos oyentes yo sé que se van a acordar y van a decir, ay, era el Armando Martí, el psíquico. Bueno, yo sé que a usted no le gusta mucho que le digan psíquico, que trabaja con estas ciencias, a usted le gusta más que le digan logoterapeuta, y ya ahorita nos lo va a explicar bien, por esa tradición y esa enseñanza del maestro Víctor Frank desde la Segunda Guerra Mundial y lo que nos dio la enseñanza de vida tan grande que nos dio ese hombre. Usted fue una persona muy mencionada en el tema político por allá a comienzos del milenio, por el tema precisamente de conexiones psíquicas que usted realizaba y podía encontrar, no sé, objetos y también personas. El caso, por ejemplo, del exministro Juan Luis Londoño, que gracias con una hipnosis que usted realiza con su esposa, logran encontrar el cuerpo del exministro y dónde estaba él, pues fallecido, porque no, él se había accidentado en una avioneta, ¿no? Sí, una avioneta, sí. Sí, sí, yo tengo que aceptar mi biografía. La biografía es igual que un dharma o un karma. Karma significa algo que debes recordar, no es un error, pero que te da lecciones de vida. Y dharma es aprender a gozar la vida en el momento presente. Efectivamente, he sido un investigador de la mente y he tenido facultades psíquicas alguna vez allá por los lados. Imagínate la fecha que te voy a dar. José Fernández Gómez, póngase a pensar. El famoso periodista, póngase a pensar. Pues desde Sí. esa época estoy saliendo en la televisión colombiana cuando él tenía una gata angora, no, siamesa de ojos azules, llamada Tabata, haciendo quizás honor a la mamá o a Hechizada, una serie de televisión que movía la nariz la niña y le pasaban cosas muy buenas hace mucho tiempo. Y en Póngase a Pensar, los domingos a la 1 de la tarde, en vivo, en RTI, don José, que sabía, a pesar de que yo era tan joven, de que tenía grandes cualidades magnéticas y podía sanar a las personas y hacerlas dormir con las manos, él me puso el reto de que por qué no fascinaba. El término era fascinación porque un animal no se puede hipnotizar, que no tiene raciocinio. Y me dijo que si tu energía es real, voy a poner una gata. Porque si bien es cierto que tú le miras los ojos a un perro directamente, según la expresión de tus ojos, don José era muy buen investigador de la mente humana, el perro puede sentir temor y se queda tieso o quieto, pero la gata o el gato no tiene bastiones retinales, o sea, no tiene ese músculo que fija la mirada y entonces el ojo del gato es así todo el tiempo, es tan rápido que parece quieto. Entonces él me decía, ahí lo va a coger el truco. Si realmente usted tiene algo en las manos, la gata va a quedar tiesa, pero si le va a dar una cosa mirándola fijamente, como está tratando de hacerme a mí, me decía, no le va a dar resultado. Entonces, si acepta el reto, lo pongo en directo y usted verá. Me acuerdo que me fui para Inravisión y estábamos en pleno, en vivo, con todas esas luces de Inravisión, allá por el CAN, y uno de los asistentes de producción sacó la gata. Y claro, la gata, al darse cuenta de esa cantidad de luces y de gente, esa gata salió corriendo por todo el estudio y tocó aplazar la presentación como 5 minutos y la cogieron, la rescataron a la gata y volvimos a la emisión después de comerciales y ya tenían a la gata ahí ya lista. Entonces ya me la soltó José Fernández y yo hice mi forma de fascinar a la gata y esta gata se ha quedado totalmente tiesa y se cae de medio lado y José Fernández empezó a decir, ahora sí me puse a pensar,
Y desde ahí, desde esa época hasta hoy que me estás entrevistando, pues he tenido unas demostraciones de los poderes de la mente humana, de los poderes internos que tenemos, que han sido estigmatizados a veces por la religión, por el fanatismo, por el establishment y por el sistema. Y entonces nos hemos perdido la oportunidad de encontrar tantas cosas buenas y positivas dentro de la psique. Nosotros podemos sanar, nosotros podemos viajar en el tiempo, podemos ver lo que va a pasar. Es tan maravillosa la mente humana, pero la ignorancia y el interés de las manos oscuras de los gobiernos y la biopolítica ha limitado esos conocimientos. Porque antiguamente los conocimientos eran, y vamos a hablar de eso más adelante, Diego, los conocimientos para el control de la mente del ser humano, de la manada humana, era la religión, los medios de información de la época, periódicos y revistas, la radio, y nos tenía limitado a la opinión política o sociopolítica de los países o de los grandes medios, New York Times, todos estos Miami Herald o revistas europeas, pero entonces le creíamos a esa información. Pero ahora el dominio mental, el dominio de la voluntad, del cuerpo, de las emociones y la mente, no es a través de los medios. Nos han hecho creer que tenemos más libertad en las redes sociales a través de un aparatico como el que estamos hablando, el celular, y resulta que ese es el medio de más control mental que tienen los gobiernos para dominar al ser humano. Piensan que porque puedo subir una foto, porque puedo decir si quiero o no quiero, no nos están dominando. Y detrás de eso hay unas plataformas y una cantidad de personas que van sacando tus datos, y tú cuando subes a una app y dices sí acepto, estás aceptando que esa app te pueda dar todos tus datos, tus fotos íntimas, tus fotos familiares, tus fotos sociales, tus gustos. Y eso se va formando una gran matrix, un gran hermano que a través del celular te van controlando. O sea, el control mental de los gobiernos y del establecimiento siempre ha sido históricamente la base del comportamiento sociopolítico de las naciones. Qué interesante. La facultad de encontrar información, de extraer información, de información intuitiva sobre un objeto, sobre otro ser humano, pues ya nos lo cuentas, es una facultad que la puede desarrollar cualquier ser humano, cualquier persona que quiera cultivar su mente puede llegar a esos estados profundos en los que por medio de su conocimiento pues puede ya también atraer información de otra persona o de otros lugares o de otro objeto que esté en un espacio-tiempo diferente al nuestro. Quiero que hablemos sobre la técnica de visión remota, esa técnica que parece que fuera como de película, que fuera como de la película Matrix, que fuera como de agentes secretos. Tenemos conocimiento, por ejemplo, de que el ejército ruso y los ejércitos norteamericanos durante muchos momentos de su historia han tratado de cultivar como estos poderes extrasensoriales en sus soldados para, pues, con fines bélicos, ¿no? Y también políticos. Pero, ¿qué podemos hablar? ¿Cómo podemos introducir este tema tan interesante de la técnica de visión remota para nuestra audiencia, querido Armando? Bueno, podríamos mirar que el ser humano siempre ha tenido una sed de poder. Los gobiernos a través de la historia siempre han tenido sus consejeros que no tienen mucha conciencia moral, que digamos, y que son utilizados para manipular, para engañar y para dirigir intereses de, digamos, criptohistóricos, por decirlo así. Detrás de la historia que uno lee en los libros, claro, que tiene todos los datos fidedignos, pero detrás de esa historia, detrás de cámara, siempre hay perspectivas diferentes de las personas que participaron en ellas. Por ejemplo, si hubiera ganado Alemania,
pues entonces los malos hubieran sido los aliados. Pero como ganaron los aliados, los malos van a ser Alemania. Pero en medio de todo eso hay un detrás de cámaras que hay que tener muy presente. Digamos que todos estos temas que me invitaste a abrir a toda la audiencia de tu programa Pandemia y Misterios, mi intención es la de abrirle los ojos a la audiencia, nunca patrocinar la manipulación, el control mental o las fuerzas oscuras, todo lo contrario. Lo que quiero explicarles es que conozco qué hay detrás de cámaras y que la persona que en este momento de tecnología y a través de la pandemia no tenga una información de cómo controlan su mente, de cómo controlan las cosas, pues va a seguir controlada. Entonces hay un predicado que dice, San Juan dice, la verdad os hará libres. Ese también es como un lema de la CIA, del Servicio de Inteligencia Norteamericano. La verdad os hará libres, pero la verdad puede ser manipulada y puede ser llevada a las personas de la forma en que un gobierno quiera. Entonces, para entender eso, debemos darnos cuenta de que en los gobiernos hay personas maquiavélicas. La personalidad maquiavélica fue descrita por precisamente Nicolás de Maquiavelo y enseña en su libro El Príncipe cómo dejar entre comillas, diría yo más modernamente, cómo para ser una persona maquiavélica hay que dejar la inteligencia emocional a un lado y no sentir ningún tipo de bondad, compasión, misericordia por el otro. Pero eso sí, saberse disfrazar de compasivo, misericordia por el otro, mientras la persona alcanza su objetivo y luego desecha a la persona como cualquier cosa. En esa rotura de corazón, decepción, a través de la historia ha habido muchos suicidios, ha habido muchos problemas, ha habido gente que después termina haciendo una especie de delata el complot que había porque está herido. Pero esas personas maquiavélicas están entrenadas pues para no sentir y para ser directos en la consecución de una meta gubernamental. Entonces las personas maquiavélicas nacen y también se hacen. Pero hay otras personas humanistas, en este caso hablaría yo de la logoterapia, que en los gobiernos también luchan desmesuradamente por un bien común, por el bien de la humanidad. Y esas personas que quieren el bien de la humanidad casi siempre, si no podemos ver el caso de Jesús, terminan señaladas, juzgadas y crucificadas y muertas. ¿Ves? Entonces, el mundo tiene unos intereses muy personales, unas veces nacionales, otras veces muy personales del dictador o del gobernante. Para entender un poco la técnica de la visión remota, debemos irnos a la Segunda Guerra Mundial para comenzar a hablar algo más concreto. Vemos cómo Winston Churchill y Eisenhower tenían mucho interés en las personas que tuvieran facultades psi o psyche o facultades extrasensoriales. Esto es, personas que pudieran ver el futuro, que pudieran hacer profecías, pronosticar y tuvieran elementos telepáticos y hacían sus experimentos secretos. Y había una guerra psíquica que después se tornó hacia el público como Guerra Fría. La Guerra Fría, la guerra secreta entre espías como James Bond, como Mr. Solo y estas cosas eran parte de un entrenamiento secreto, un protocolo secreto para tener armas mentales y encontrar como espías información del enemigo. Recordemos que la palabra poder significa tener información. Entonces, en la medida que una nación, una empresa tenga información de su contrario, de su competencia, va a ganar las partidas, va a ganar la licitación, va a ganar la guerra. Entonces, cada nación, especialmente los rusos y los ingleses, posteriormente ya eso llegó a los aliados, tenían muchísimo interés en una guerra psíquica que comenzaba con un armamento llamado psicotrónica o psicotrónico. La psicotrónica
es inventada por Zenit Reidar en Praga, un científico que empieza a estudiar la interacción entre la energía, la materia y la conciencia. Y ese científico tenía unos familiares que habían o que le habían dado información de cómo se estaba utilizando las armas psicotrónicas, es decir, armas mentales a través de energía electromagnética que a distancia podían indisponer a un enemigo, lo podían indisponer, lo podían enfermar, podían incluso hacerle olvidar las cosas a esa persona. Entonces, esas investigaciones aparecen primero en Alemania, porque si nos damos cuenta, el coletazo de Alemania cuando pierde la guerra, Alemania estaba muy adelantada en las investigaciones de los psíquicos. Es más, había un ministerio que se llamaba el Ministerio de la Magia Oculta, el Ministerio de la Magia, comandada por Erich Hanussen, un vidente que le decía a Hitler y a su staff cómo invadir, cómo combatir. Este vidente tuvo, digamos, el mal momento, Hanussen, de que en el edificio del Ministerio de la Magia, que era un edificio supremamente lujoso donde se reunía la crema innata de los alemanes, con unos tragos de más, porque tenía una tendencia alcohólica, delante de todos dijo: Führer, usted va a perder la guerra. Y la cosa fue gravísima porque estaban el jefe de prensa, Himmler, todos allí. Goebbels. ¿Y qué pasó a raíz de eso? A raíz de eso, ese fue uno de los primeros silenciados. Claro, el Führer lo quería mucho, confiaba mucho, pero su grupo su staff asesor le dijo: un momentico, paremos ese ministro porque acaba de condenar a Alemania. ¿Y qué pasó con Hanussen? Que lo desaparecieron, apareció muerto meses después. Se olvidó el personaje y esa metida de patas fue la caída de lo que iba a ser todo ese estudio esotérico, telepático de los alemanes, que también tenían asesoría. Recordemos eso, los alemanes tenían asesoría de los tibetanos, increíble, pero Hitler tenía algunos, por decirlo así, convenios interinstitucionales con los tibetanos que lo asesoraban en las prácticas de meditación y en la búsqueda de portales de tiempo y espacio, pero eso sería otra historia. Entonces, cuando cae Alemania de su esoterismo y de su capacidad psíquica, todas estas personas que salieron de Alemania, Hermann von Braun, científicos, psicólogos, psiquiatras, tenían información de esa posibilidad alemana de construir armas psicotrónicas o armas psíquicas. Y esa información se la dieron a los americanos. Ellos comienzan con los alemanes que van desplazados hacia Estados Unidos. Sin embargo, ya para tener la contextualización completa, los rusos tenían otro estudio con otros psíquicos y los ingleses empezaron a hacer sus estudios basados también en esas figuras. Entonces, la técnica de visión remota nace cuando desde el año 68 varios generales de los Estados Unidos hacen varios proyectos con la CIA y con el gobierno y con el Pentágono. Unos salieron muy positivos, otros fueron callados, y ellos crean desde el año 68 a 70 el Instituto PSI-TECH, PSI como la sigla extrasensorial, o PSI, y TECH, tecnología PSI-TECH. Ellos crean una empresa muy solidificada con sede en Washington, Nueva York, y ofrecen los servicios de visores remotos de personas expertas en mirar esa información, esta vez sea para buscar petróleo, para buscar agua, para buscar recursos, e inclusive para mirar licitaciones de otras empresas competitivas. Entonces, PSI-TECH actualmente
es como resultado de todo lo que les expliqué a la audiencia de este programa, sale en esta modernidad y en plena pandemia una institución que ofrece los servicios técnicos de psíquicos y de videntes remotos entrenados para determinados trabajos específicos, con un costo bastante alto, pero con una garantía también muy alta en encontrar información. Ese sería como el contexto. Claro. Y además de que es fascinante y es sumamente interesante conocer pues detalles de esta técnica de visión remota que nos cuenta nuestro invitado hoy, Armando Martí, en este episodio de Viernes de Misterio. Escríbanos en el hashtag Viernes de Misterio. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, escríbanos también en nuestro Instagram, que es Pandemia Misterio-bajo, y búsquenos en nuestro YouTube, que es en el canal Pandemia Misterio. Hoy un programón, un gran invitado, el maestro Armando Martí, un amigo de nosotros en nuestro programa, y siempre con estos temas tan interesantes. Armando, cuando hablamos de la visión remota, técnica de visión remota, hay una relación de esta técnica de visión remota con adelantarnos o ver cosas en un futuro. En esto, la pregunta que le quiero pues, lanzar es la siguiente. Nosotros podemos percibir un futuro cercano, es decir, si yo veo a Armando Martí que viene caminando y yo tengo como un flash de que Armando se va a resbalar y se cae, pues eso es un futuro cercano. Pero puedo yo ver Armando Martí en 40 años lo que está sucediendo. Esto es así, o sea, el futuro existe de tal manera que ya tenemos como algo trazado de nuestra vida, de acontecimientos que sí o sí van a suceder. ¿Es así? Pues bueno, este es un misterio que ha acompañado a la humanidad por siglos de los siglos, empezando porque gran parte de la humanidad cree en la reencarnación. Hablando de tiempo y espacio, se les hace imposible que una persona que tenga un promedio de vida de 75, 85 años pueda tener mucha sabiduría, y no se entiende por qué otros cerebros como Juan Sebastián Bach, Beethoven, escritores famosísimos, el mismo García Márquez, escritores como Mario Mendoza, que tengan esas capacidades de profundización. Se cree que estos son almas que han transitado muchas vidas y que sus cuerpos son como vestidos colgados en el armario para una sola alma. Entonces, de ahí debemos entender que el tiempo y el espacio es muy relativo, ya lo decía Einstein en sus teorías, la relatividad del tiempo y del espacio. Pero es muy fantástico que nosotros pudiéramos retroceder en el tiempo y, por ejemplo, reparar un daño que hicimos, cambiar las circunstancias que nos tienen hoy muy mal. Como eso a veces en la conciencia sí se puede dar, porque a nivel mental sí se puede dar, tal vez no a nivel físico, pero a nivel emocional y mental, yo sí puedo ir a un recuerdo a través de la programación neurolingüística, a través de la hipnosis. Puedo ir a un trauma, a un engrama violento, a un problema de violación, a un problema de estrés postraumático de guerra, a un problema dolorosísimo de un duelo, y a través de la hipnosis y la programación neurolingüística puedo resolver en el pasado ese problema, perdonarlo, perdonarme, sanar y volver a mi presente bueno y sano. Y como resultado de esa técnica, en el presente podemos programar a través del coaching ontológico o el coaching de vida, podemos programar a esa persona a que tenga metas y objetivos y las realice. O sea, ahí te estoy contestando de que actualmente hay esa técnica entre el pasado, el presente y el futuro que se puede utilizar y se puede entender. A través de la historia ha habido profetas, ha habido gente iluminada por poderes superiores que han pronosticado, que han desimbolizado los sueños de José y el faraón, que después Jung, Freud y Adler pues desimbolizaba esos sueños y se convertían entonces en los modernos videntes. Recordemos que
Antes, la gente, la magia, el misterio, lo oculto ha sido la base de la ciencia. La ciencia no nació sola. La ciencia nace de la superstición, de la superchería, de la brujería, de todas estas cosas religiosas, pseudocientíficas. Se ponen los filósofos a ordenar estas hipótesis, los científicos, y a volverlas más aterrizadas, ancladas a la realidad y más serias. Pero nacieron de el inconsciente popular, que siempre le gusta el misterio, que siempre le fascina lo desconocido, los dioses, los mitos, las leyendas. El ser humano tiene un alma y esa alma imagina, y como imagina, crea mundos muy respetables, por cierto, mundos fantásticos, mundos que pudieran ser realidad y ficción o realidad ficcionada. Y entonces, para entender esa pregunta, tendríamos que darnos cuenta de que en nosotros, en nuestra psique, no hay tiempo ni espacio. Nosotros podemos viajar en el tiempo y en el espacio. Precisamente, cuando encontré los restos del ministro de Protección Social, gran amigo de Álvaro Uribe, Juan Luis Londoño de la Cuesta, yo no fui el que viajó, pero fue el que le hizo una técnica hipnótica y profunda a su esposa, María Zulema Vélez de Londoño, y a través de su psique, en un estado alterado de conciencia, viajó de su cuerpo a través de su mente, pasando una cantidad de portales que no entendemos, que son muy difíciles de comprender, y llegó atraída por su energía amorosa a donde estaba el cuerpo, porque él estaba vivo. Él murió después de que lo encontraron, o sea, cuando ella lo encontró vivo esa noche. Y él mismo, en esa comunicación misteriosa, en esa comunicación no convencional, en su lenguaje, le dice, él en su lenguaje, en su inteligencia intuitiva, le dice: María Zulema, yo veo que estoy en 3 Jotas. ¿Quién iba a entender eso? Mientras María Zulema estaba en el diván acostado y yo le hacía la hipnosis, atrás estaba todo el cuerpo de seguridad. Estaba el presidente Francisco Santos, a la esposa del presidente Francisco Santos, un mapa gigantesco de Colombia, cuerpos de seguridad, monitoreando la sesión, porque yo lo pedí, porque conozco el manejo que puede distorsionarse de esa realidad, y para que todo quedara claro, yo pedí que todos fueran testigos de mi sesión con María Zulema. Eso no fue una cosa íntima que yo de pronto tendría que grabar o que no vayan a creer. No, habían más de 25 personas escuchando eso. Y cuando ella empieza a decir, Juan Luis está diciendo que está en San Juan, San José, ¿no? Las 3 Jotas, y San Jacinto, una de las personas del ejército, seguramente de inteligencia, que estaba yendo allí con unas lupas y unas cosas, dice, en principio no se entendía, todo era confusión. Cuando él, 5 o 6 minutos después, dice, oiga, un momentico, miren esta lupa, y ven la lupa, y había las 3 Jotas, una pequeña loma, 2 cerros, San Jacinto, una quebrada, San Juan, y San José. Entonces eso cambia radicalmente todo, porque la hermana del doctor Juan Luis Londoño de la Cuesta, que pertenecía a la aeronáutica civil, está comunicada con un gran radio, con el avión Phantom de los Estados Unidos y varias personas del ejército, pero resulta que se estaba buscando 180 kilómetros de donde nosotros lo encontramos. Entonces, claro, no iban a aceptar fácilmente que estaban equivocados todo el ejército de los Estados Unidos, el gran avión fantasma, y no sé cuántos cientos de hombres buscándolo. Entonces, lo primero que dijeron de la aeronáutica de allá es, no señora, eso es imposible. Es imposible, estamos a 180 kilómetros, eso no es posible. Entonces, la hermana del ministro ya se puso fuerte, temperamental, dijo, no, es que me la van a buscar ya. Pero ¿qué pasó? Que esa misma noche que desplazan unos helicópteros Black Hawk para buscarlo, ya la niebla de las 5 o 6 de la tarde era imposible llegar allá. Entonces programaron la búsqueda al otro día a las 8 de la mañana, y es al otro día de nuestra sesión cuando encuentran la avioneta
los restos del asistente de Juan Luis Londoño y del piloto. Los 3 cadáveres estaban allí. Entonces, cuando intentamos al otro día comunicarnos con el doctor Londoño, ya no había comunicación, se había cortado la energía. Por más técnicas de hipnoterapia que le hice a María Zulema, no se pudo comunicar con él. ¿Por qué? Porque ya había muerto. Entonces, en la primera comunicación estaba vivo. Esa es mi teoría. Eso es lo que investigamos con Ervin Hoyos Medina. Él lo investigó porque vio el informe de la autopsia medicina legal y bueno, él me decía, Armando, cuando tú hiciste la sesión, el doctor Juan Luis Londoño estaba vivo. Entonces, desde esa óptica, mira que estamos entrando en un terreno que tiene un misterio, pero que se puede explicar. Dentro de la psique podemos viajar en el tiempo. Ella viajó y se encontró con la energía de su amor a través de una técnica. Nosotros a través de otra técnica podemos llegar a hablar con mi yo del futuro. Yo le llamo así, mi yo del futuro. Yo, Armando Martí, puedo hablar con Armando Martí dentro de 2 o 3 años y puedo tener una comunicación en el presente y a través del toroide, o sea, el aura o la energía proyectada al futuro, puedo encontrar información. Y de hecho, yo tuve una época de mi vida, después ya te comento por qué me retiré, una época en donde mi patrocinador era Ervin Hoyos y publicaba Gustavo Gómez en sus programas digamos, los aciertos que tenía. Y tenía el apoyo de una revista de Villa Guerrero, de Jet Set, en donde retaba o me retaban a que se cumpliera lo que yo hacía. Y se cumplía la mayoría. Mis aciertos fueron casi un 80%, pero me retiré después de la última predicción, la antepenúltima predicción, que fue que el presidente Santos iba a ganar las elecciones y que el uribismo no iba a ganar. Tuve problemas, me volví muy polémico, sufrí mucho estrés, cosas incómodas y también el estrés de decir, hombre, le dije a Mario Mendoza que la selección Colombia iba a cuartos de final y qué tal que no. Ay, pero yo qué hice, yo como tenía esos impulsos, no los controlaba muy bien. El día que Mario Mendoza me entrevistó para Paranormal Colombia, en su primer capítulo, Trascendencia, al final me puso una cascarita, perdón. Un gran libro, no, que un gran libro, y donde muchos conocimos a Armando Martí gracias a ese libro maravilloso. Mario es un ser maravilloso, pero me puso una cascarita. Estábamos grabando así, filmando y todo, y me dice, oye, me hizo toda la entrevista, pero bueno, no vamos a quedarse una predicción. ¿Cómo le va a ir a Colombia? Y yo impulsivamente contesté, nos vamos de cuartos de final. Eso era imposible en esa época, eso era imposible. Hablar de eso era una tontería. Y él, gran sorpresa, la publica y gran sorpresa, Colombia quedó en cuartos de final. Pero el estrés, la ansiedad y la angustia, mi salud estaba por encima de esa situación. Entonces yo resolví no dar más, cuando estaba el presidente actual Duque, estaba Petro y los demás contrincantes, dije, el presidente de Colombia va a ser Iván Duque. Ahí está publicado en algunos artículos de quién y qué. Pero yo me quité ese bacalao de encima, porque si hay algo estresante es dar una profecía o dar una predicción, ganarse las críticas de todo, y cuando acierta, no lo tienen en cuenta. Yo me sentía como el administrador de un edificio, que hay 9 cosas buenas que hizo y con una que haga mal, toda la junta directiva está encima de él. Que se dañaron las matas del jardín, pero ahorró energía, cambió la vigilancia, arregló el ascensor, no les importa. Es que las matas se dañaron. Entonces yo en las profecías era eso, acertar el 80%, pero no, ese tipo entonces es un charlatán, no sirve, no sé qué. Bueno, entonces me retiré de eso y me he sentido mejor, pero sí mi
Mi técnica era hablar con mi yo del futuro. Yo me relajaba en mi Transcendence Q, el software de bienestar que construí, hablaba con mi yo e inclusive ya lo utilizo para mí. He hablado en pandemia, he hablado de algunas cosas conmigo mismo y me he cuidado. Y hasta hoy, por la gracia de Dios y porque he sido previsivo y he tenido autocuidado, me he vacunado, he estado en orden, sigo aquí hablando contigo. Si no, he tenido grandes pérdidas de mis amigos, seres queridos, científicos muy queridos, que se los ha llevado el COVID. Armando, lógicamente no le voy a pedir una predicción, porque no sería ni ético ni en un momento de estos. Pero sí me gustaría que con su experiencia, con su sabiduría, nos guiara un poco sobre el tema de la pandemia. Hay mucho dolor, hay mucha incertidumbre, hay mucho riesgo, porque yo veo mucha confusión en las personas, porque esto no es solo un virus que apareció en una sopa, en un caldo en Wuhan, en China, de murciélago, sino ya se empiezan a conocer cositas que parece que es un virus modificado genéticamente, que fue repartido intencionalmente, que hay una conspiración. Entonces, hay tanta información que se llega a la desinformación y esto ha creado mucha zozobra en el mundo. Entonces, no se sabe si la vacuna es buena, si la vacuna es experimental, si nosotros somos ahora los monos que utilizan para experimentación médica, si esto es un tema geopolítico para reorganizar el mundo. Bueno, hay tantas cosas que uno ya no sabe ni qué creer. ¿Qué nos podría decir usted sobre el tema de la pandemia y si esto hay una luz al final del túnel o es el principio de algo trascendental? Fíjate que para darles luz voy a prender un poco la luz. Ya se oscureció. Bueno, es una pregunta que tiene muchos matices, tiene muchas aristas, pero empecemos, como dicen, desde el comienzo. Hay teorías, hipótesis científicas de que indudablemente el virus se escapó de un laboratorio. Y eso no es nuevo. La guerra biológica no es nueva. Eso viene precisamente desde la Segunda Guerra Mundial. Las guerras biológicas, los virus, son armas biológicas. Así como se inventó la bomba atómica, se inventó la bomba de neutrino, se estaba inventando también las guerras biológicas. Y cada nación, en medio de su necesidad de poder, de necesidad de dominar a los demás, necesidad de conquista, pues tiene personajes, como expliqué al principio del programa, que son maquiavélicos, que no tienen mucha moral y que no les interesan las cosas, sino el objetivo principal, fanáticos, programados, como quieras llamarlo, pero al parecer se escapa de un laboratorio. La humanidad siempre ha tenido etapas de pandemia con o sin guerra biológica, entendamos eso. Es un proceso natural que la Tierra se cambie como cambia nosotros nuestras células cada 7 años. La Tierra, que es un ser vivo y nosotros somos unidades biológicas, tiende a producir un filtro para cambiar, para evolucionar o para hacer cambios adaptativos en la biología humana, en la psique y en la misma alma del ser humano. Entonces, la pandemia es parte de la naturaleza. Ahora bien, esta tiene unas condiciones diferentes, porque claro, se escapa de un laboratorio. No parece natural, aunque naturalmente quien tenía la intención, que es lo que debemos mirar aquí, la intención era la conquista y ganarle esa carrera a otros países que quizás otros países también la estaban haciendo. Recordemos eso, que no podemos señalar solamente una nación. Podemos de pronto descubrir que hubo un error en la nación, pero la otra pregunta es, ¿y ustedes, señores gobernantes, no tenían su equipo científico haciendo lo mismo? Pues claro, igual que la carrera espacial. Todas las grandes potencias, en la medida que conquisten la luna, los cohetes, etcétera, pues son grandes y son líderes, están liderando. En la medida que tengan un armamento biológico, en la medida que tengan experimentación biológica, pues van a ser líderes. Entonces, ¿que fue un accidente? Es posible que sí. Ahora, las consecuencias del accidente es que es un virus de rápida mutación, es un virus que también lucha por vivir, increíble, está programado para no dejarse de la vacuna, está programado para adherirse a tu ADN y está programado
a ir por donde más débil estés para allí vivir. O sea, es un virus que tiene ansiedad de vivir. Eso es lo raro, porque los otros virus de la peste negra, la bubónica, la gripe española, no han descubierto en el laboratorio la ansiedad de vivir que tiene el coronavirus. El coronavirus se protege, así como nosotros nos tenemos que proteger y estamos creando vacunas, el coronavirus también muta. Entonces, afortunadamente, ¿qué es lo bueno de en medio de este optimismo trágico que le estoy hablando? Lo bueno es que nos pusieron a pensar en que debemos tener una prevención de la salud y que la salud está por encima de cualquier otra cosa superflua o lujos o cualquier otra lucha de poder. Entonces, si no nos concentramos en hacer la vacuna y en llevar al ritmo de la mutación del virus, pues vamos a perder la batalla. De modo que vemos cómo cuando ya está la inmunidad de rebaño llegando a un tope, aparece entonces, no, mutó a Delta, que es más rápido el contagio, perdón, y es de pronto igual o menos mortal, pero es muy rápido el contagio. Entonces, están los laboratorios ya mirando cómo hacemos para crear una tercera dosis de Pfizer o de Moderna. Como vemos, es una lucha por la vida que nos está enseñando a ver nuestra alma, nuestros defectos, a darnos cuenta de que muchas de las carreras de la humanidad son un mal invento. ¿Por qué debemos estar en esa prisión preventiva, entre comillas? ¿Por qué debemos estar con esa libertad condicional? Porque cuando tuvimos la libertad no supimos administrarla. Y esto es fruto del karma o del dharma. Nosotros no pudimos administrar una libertad humanista, una ayuda a los demás. Corrimos en pos de placeres inútiles, de comprarnos en estos días bien andino un Maserati. En esta situación del país, encuentro un andino, un Maserati de 780 millones de pesos. O sea, a ver, yo no estoy criticando la marca y quizás si lo quieren comprar en Dubái, muy bien, pero un Maserati en el andino de 780 millones de pesos, cuando uno ve que se está muriendo la gente y se está comiendo una comida o dos comidas diarias, pues duele, ¿no? Yo no estoy criticando eso, sino que no es tan acertado, no es tan inteligente emocionalmente exhibir un reloj Rolex de 50 a 60 millones de pesos cuando la gente está endeudada con las tarjetas de crédito, está la clase media ahogada y la situación está tan difícil. No me parece inteligente eso. Entonces, parece que no entendiéramos la lección, ese ego, esa soberbia, aún con pandemia, viendo morir a la gente. Llevamos a 125,000 colombianos muertos por la pandemia, viendo que se nos mueren los amigos, los seres queridos y no aprendemos bien. Entonces, la pandemia no se va a ir. Sabes que no se va a ir. La pandemia se va a convertir en una endemia, en donde va a ser como una maestra controladora para que nosotros, nuestros instintos emocionales, instintos de venganza, de conquista, de guerra, de odio, estén en cintura. El coronavirus vino a ponernos el alma en cintura porque estábamos desbordados, como los adictos a la cocaína, al trago, al sexo, al juego, desbordados en lo emocional, en el egoísmo, pensando solo en nosotros mismos, sin ayudar a los demás. Entonces el coronavirus no va a pasar. Van a venir varias vacunas y me parece necio pensar que es una conspiración. No, en mi concepto es tratar de enmendar un error, una metida de patas de X nación, no sé cuál será, pero que se extendió y que realmente lo que inventaron es mortífero. Entonces estamos tratando de contrarrestar. Yo creo en las buenas intenciones. Así como hay gente maquiavélica del carrusel de la contratación, gente fría que se disfraza con piel de oveja y son unos lobos y acaban con todo, con los recursos, roban, corruptos. También hay gente buena, también hay gente que vale la pena, también hay gente que quiere ayudar a la humanidad, filántropos, millonarios. También no es un pecado ser millonario, pero hay gente que entrega a la humanidad y hay otra que por encima de los intereses de él
o de esa corporación no existe nada. Esos son los peligrosos, los lobos con piel de ovejas y que nos dan y nos controlan la mente a través de las mismas, el mismo celular con las fake news, eso es controlado. Noticias buenas también controladas. Y información, entre comillas, de libertad, todo es controlado. Entonces pienso que esta endemia nos tiene que proyectar a una vida más sencilla, a una vida más simple, a un desacelere. Yo les recomiendo, en lo que me pasó a mí en la pandemia, dar solo un solo primer paso. El primer paso es desacelerarse. Coger ese cerebro y decir, ya no voy a tener el yate, ni el jet, ni el Rolls Royce, ni el Maserati, ni el Rolex, nada. Yo me voy a vacunar. Porque la vacuna nos da una herramienta, un escudo contra ese virus tan poderosamente letal y rápido. Yo tengo mis 2 dosis de Pfizer. No he sentido absolutamente nada, a excepción de un poco de dolor de cabeza con la primera. Me he puesto el imán aquí, la cuchara, la cosa. He hablado con amigos, ingenieros electrónicos, el doctor Paul Díaz. Hombre, no, eso es un mito. Esa es la palabra conspirativismo, que la inventó un español hace 20 años, ¿no? Nos está haciendo perder tiempo. Puedo estar equivocado y el día de mañana les pido disculpas a la audiencia, me equivoqué, pero yo de buena fe estoy viendo que no encuentro otra forma de salir de este problema, de este embrollo, de este error humano, que aplicarnos unas vacunas y tener conciencia de que si necesitamos una tercera también. Aquí lo más importante es qué me afectó el sistema inmunológico, mi acelere, mi rabia, mi ira, mi deseo de venganza, mi polarización política, mi estupidez humana. ¿Qué me está pasando para que yo me coja un virus de esto y acabe conmigo? Yo tengo que ser más que el virus. Entonces el cambio tiene que proceder de adentro, de cambiar aquí adentro, cambiar este chip y el corazón, de llevar la mente al corazón y vivir más tranquilos, vivir de forma simple, con pequeños cambios que nos hagan grandes cambios. Si la sociedad no aprende la lección, vamos a tener coronavirus, COVID-19, 2022 para rato. Porque somos víctimas de nuestro propio invento. Es verdad. Es verdad. Maestro Armando, discúlpeme que dimos saltos, pero es que con usted se pueden hablar tantos temas tan interesantes que podríamos quedarnos conversando horas y horas y horas. Le prometo que esta no va a ser la única invitación que le vamos a extender para que participe en Pandemia Misterio aquí en Nocturna de RCN. Van a ser muchas, con muchos temas súper interesantes. Y vamos a hablar hoy con un pequeño brochazo. Hablamos sobre la técnica de visión remota y sobre lo que nos está pasando en nuestro mundo hoy en día. Pero se nos acaba el tiempo. Los invito a que participen, que nos escriban. Pandemia Misterio en YouTube, Pandemia Misterio _ en Instagram y en nuestro Twitter, @DaReyesPrieto. No sé, Armando, si quiera dar las formas para que la gente se pueda comunicar con usted. Sí, en conclusión, una pequeña conclusión. Estamos ante un cambio histórico. Yo nunca imaginé estar metido dentro de una pandemia, ni mis hijos, ni mi esposa. Bueno, ya estamos dentro de la pandemia. Nadie sabe bien qué es esto. Tengo un gran amigo, José Nelson Rivera, jefe de UCI de la Reina Sofía. Es un sabio, es un héroe, es mi médico internista hace 15 años. Me dice: Armando, no tengo idea de esto. Y como no tengo idea de esto, me hago vacunar. Porque yo no puedo ser tan necio de exponer mi salud y el bienestar que yo le puedo dar a mis pacientes, a pesar de que él superó un cáncer y es un hombre muy de Dios, muy humano. Dice: yo me vacuno. Entonces, más allá de eso, de los errores humanos, pues pensemos, todos juntos, no todos revueltos, pero sí todos juntos, todos armónicos, no polarizados. Pensemos, este COVID nos trae una lección y esa lección
que el primer paso es desacelerarse para poder pensar con claridad qué voy a hacer en mi vida. Esta lección me tiene que superar. ¿Qué viene después del COVID finalmente? Estoy lleno de trabajo. Viene una pandemia de la salud mental. Ya el mundo entero en Tokio vio cómo esa estrella sensacional, ¿sí? Simone Biles, se retiró por un ataque agudo de pánico, un ataque de ansiedad, dijo no más. Pero la gente no se da cuenta que la mente nos juega pasadas. Simone hace 4 años, acuérdate, Diego, investígalo, hace 4 años fue violada por el médico americano en los pasados Juegos Olímpicos. El médico ya está en la cárcel. Ese médico violó casi 200 personas y eso le quedó en su cabecita al símbolo de los Estados Unidos. Y en vez de dedicarse la gente a sacarla del engrama, del trauma, de la violación del médico, del equipo olímpico, le sueltan toda la responsabilidad, pues se toteó. Y cuando ella como mujer dice, prefiero mi salud, todas las mujeres le caen encima. Hola, pero usted, ¿cómo así? ¿Y por qué las otras no se enfermaron? ¿Y por qué los hombres no? O sea, encima todos la critican. Somos muy necios. Entonces la conclusión sería eso. La salud mental, física y emocional está por encima de todo lo demás. Y bueno, ya seguiremos hablando de otros temas. Yo tengo mi Twitter, Armando Martí 1, con mucho gusto. Ahí puedo absorber preguntas. Soy el jefe de contenidos y doy el contenido editorial de la sección Conciencia de quienique.com. Tengo un libro muy lindo, Viajero Interior, un camino simple hacia la serenidad personal, que ya va en su 4ª edición en 2 años. Lo hicimos con mi esposa Catherine Rodríguez. Está a la venta en todas las librerías del país. Y bueno, pues si quieren comunicarse conmigo, no sé si puedo dar, mi celular. Con mucho gusto, Armando. Claro, mi celular es el 313-263-8627. Celular 313-263-8627, Diego. Esos son mis datos. Muchas gracias por esta invitación y en la medida que pueda colaborar, con mucho gusto. Gracias por la confianza. Armando, gracias. Esta es su casa y siempre tendremos presente a Armando Martí en estos especiales de Viernes de Misterio. Armando, un abrazo y muchas gracias. Otro grande.